Perú, Ecuador, Bolivia. Bajo las cimas de los Andes, un imperio floreció, pero su caída no fue solo obra del conquistador, sino de la traición entre su propia sangre. ¿Qué pasaría si te dijera que el imperio más poderoso de América fue destruido desde dentro antes de que llegaran los españoles? ¿Qué pasaría si te dijera que hermanos de sangre real se mataron entre ellos por un trono, mientras sus verdaderos enemigos navegaban hacia sus costas? ¿Y qué pasaría si te dijera que la caída del imperio inca fue una conspiración que involucró no solo a conquistadores españoles, sino a la propia nobleza inca que traicionó a su pueblo por poder personal? Hoy, en Relatos del Poder, desvelamos la tragedia más grande de América precolombina. Una historia de traición familiar que cambió para siempre el destino de millones de personas. Esta no es la historia que te enseñaron en la escuela. No es la narrativa simple de conquistadores contra indígenas. Es una tragedia shakespeariana de ambición, traición familiar y un imperio que se autodestruyó. Al final de este video, entenderás por qué esta historia fue simplificada y por qué la verdad es mucho más perturbadora que la ficción. Pero antes, déjame preguntarte algo que cambiará cómo ves toda la conquista de América. ¿Qué harías si descubrieras que tu propio hermano está planeando matarte por una herencia? ¿Qué harías si tu familia se dividiera en una guerra civil mientras enemigos externos se acercan? ¿Y qué harías si tuvieras que elegir entre salvar tu imperio o salvar tu vida? Porque esas fueron exactamente las decisiones imposibles que enfrentaron los últimos incas. Quédate hasta el final, porque voy a revelar 3 secretos sobre la caída del imperio inca que historiadores mantuvieron ocultos durante 500 años. Y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque estamos a punto de adentrarnos en la conspiración más grande de la historia americana. Esto es Traición y Sangre Real, los secretos ocultos de la dinastía inca. El imperio inca, gloria y división, el apogeo del Tahuantinsuyo. El imperio inca está en su máximo esplendor. Imagínate un territorio que se extiende por más de 4.000 kilómetros, desde Quito en el norte hasta Santiago en el sur, desde las selvas amazónicas hasta las costas del Pacífico. Más de 12 millones de personas bajo una sola corona. Cientos de lenguas diferentes unidos bajo el quechua imperial. Una red de caminos que rivaliza con las mejores carreteras romanas. Todo esto bajo el gobierno de un hombre, Huayna Cápac, el último gran inca. Pero aquí está lo que nunca te contaron sobre este imperio. El Tahuantinsuyo no era solo grande, era el estado más organizado que América había visto jamás. Tenían un sistema de contabilidad usando nudos que era más preciso que los libros europeos. Construían ciudades en las montañas que desafiaban las leyes de la física. Movían bloques de piedra de cientos de toneladas, sin ruedas ni animales de carga. Huayna Cápac no era solo emperador. Era considerado hijo directo del sol. Sus palabras eran ley divina. Su presencia física era tan sagrada que la gente común no podía mirarlo directamente. Pero había un problema creciendo en el corazón del imperio. Huayna Cápac había roto la tradición más sagrada de la sucesión inca, la semilla de la destrucción. Tradicionalmente, el inca tenía una sola esposa principal, la Colla, y el hijo mayor heredaba automáticamente. Pero Huayna Cápac tomó una decisión que destrozaría su imperio. Se casó con 2 mujeres de igual rango, una en Cuzco, capital tradicional, otra en Quito, ciudad conquistada. De estas uniones nacieron 2 hijos con igual derecho al trono. Huáscar, nacido en Cuzco,
heredero tradicional. Atahualpa, nacido en Quito, favorito personal de su padre. Durante años, esta situación se mantuvo en equilibrio tenso. Huayna Cápac gobernaba con autoridad absoluta, pero en privado la corte estaba dividida. Los nobles de Cuzco apoyaban a Huáscar. Los generales de Quito preferían a Atahualpa. Huayna Cápac intentó resolver el problema dividiendo el imperio. Huáscar gobernaría el sur desde Cuzco. Atahualpa controlaría el norte desde Quito. Pero esta decisión, que parecía sabia, plantó las semillas de una guerra civil devastadora. Y entonces, en 1525, llegó la tragedia que cambiaría todo. La llegada de la muerte invisible. Una enfermedad misteriosa comienza a extenderse por el imperio. Viene del norte, de tierras desconocidas. Mata a 1 de cada 3 personas que infecta. Los incas la llaman la muerte invisible. Nosotros la conocemos como viruela. Los españoles ya habían llegado a las costas colombianas. No habían penetrado el imperio, pero sus enfermedades sí. La viruela viaja más rápido que cualquier ejército. Se extiende por rutas comerciales. Mata a campesinos, nobles y finalmente al propio emperador. Huayna Cápac contrae la enfermedad en Quito. Sus últimos días son agonizantes. Fiebre extrema, delirio, la piel cubierta de llagas. El hombre que era considerado inmortal está muriendo de una enfermedad que nadie entiende. En sus últimas horas conscientes, Huayna Cápac toma una decisión que sella el destino del imperio. En lugar de nombrar claramente a un heredero único, confirma la división del imperio. Huáscar será inca en Cuzco. Atahualpa gobernará Quito como reino semi-independiente. Muere creyendo que ha resuelto el problema de sucesión. En realidad, acaba de crear las condiciones para la guerra civil más destructiva de la historia americana. La división fatal. Lo que sigue es una tragedia que se desarrolla durante 7 años. Inicialmente, los hermanos respetan la división. Huáscar gobierna desde Cuzco con el título oficial de Sapa Inca. Atahualpa administra el norte como gobernador regional. Pero la tensión crece cada día. Huáscar, influenciado por nobles conservadores de Cuzco, comienza a reclamar autoridad sobre todo el imperio. No puede haber 2 soles en el cielo, declara. Yo soy el único inca legítimo. Atahualpa, apoyado por los mejores generales del ejército imperial, se niega a subordinarse. Mi padre me dio estas tierras, responde. Las gobernaré como considere apropiado. Los siguientes años se llenan de provocaciones mutuas. Huáscar envía gobernadores leales para reemplazar oficiales de Atahualpa. Atahualpa se niega a enviar el tributo anual a Cuzco. Huáscar amenaza con invadir el norte. Atahualpa comienza a preparar sus ejércitos. Los súbditos del imperio observan horrorizados mientras sus divinos gobernantes se preparan para una guerra fratricida. En 1531, la situación alcanza el punto de ruptura. Huáscar envía un ultimátum a su hermano. Ven a Cuzco, inclínate ante mi trono y reconoce mi autoridad suprema, o te trataré como a cualquier rebelde. La respuesta de Atahualpa cambia la historia. Si quieres mi sumisión, ven a tomarla. Mis generales y yo te estaremos esperando. La guerra civil inca ha comenzado oficialmente. Lo que ninguno de los hermanos sabe es que mientras ellos se preparan para matarse entre sí, un pequeño grupo de españoles ya ha desembarcado en sus costas. Francisco Pizarro y sus hombres observan desde la distancia mientras el imperio más poderoso de América se autodestruye. La guerra civil y la llegada de los conquistadores.
La guerra entre hermanos. La guerra civil inca es más destructiva que cualquier conquista exterior podría haber sido. Hermano contra hermano, pueblo contra pueblo, familia contra familia. Los ejércitos de Huáscar marchan hacia el norte. Las fuerzas de Atahualpa avanzan hacia el sur. Se encuentran en los campos de batalla de Ecuador. Lo que sigue son batallas de una brutalidad sin precedentes. En la batalla de Chimborazo, 40.000 hombres luchan durante 2 días. La sangre inca tiñe los ríos de rojo. Pueblos enteros son obligados a elegir bando o ser masacrados. Atahualpa demuestra ser el general superior. Sus tropas, entrenadas en las duras campañas del norte, son más disciplinadas. Sus generales, veteranos de múltiples guerras, son más experimentados. Batalla tras batalla, las fuerzas de Huáscar son derrotadas. Pero lo más devastador no son las derrotas militares. Es la división del pueblo inca. Familias nobles que habían estado unidas durante generaciones se destruyen. Hermanos pelean en bandos opuestos. Padres e hijos se matan entre sí en el campo de batalla. Los cronistas españoles que más tarde entrevistan a supervivientes describen escenas apocalípticas. Los campos estaban cubiertos de cadáveres vestidos con las mejores telas del imperio. Ciudades enteras fueron abandonadas mientras los habitantes huían de la guerra. Madres lloraban por hijos que luchaban en ejércitos enemigos. Y mientras el imperio se desangra en guerra civil, llegan noticias extrañas de la costa: la captura de Huáscar. Después de un año de guerra devastadora, Atahualpa logra una victoria decisiva. En la batalla de Quipaipán, las últimas fuerzas leales a Huáscar son completamente destruidas. Huáscar es capturado vivo. El encuentro entre los hermanos se convierte en uno de los momentos más dramáticos de la historia americana. Atahualpa llega al campamento donde tienen prisionero a su hermano. Huáscar, todavía altivo a pesar de la derrota, se niega a arrodillarse. Sus palabras exactas, según los cronistas: «Puedes matarme, hermano, pero no puedes cambiar el hecho de que yo soy el inca legítimo». La respuesta de Atahualpa es fría. La legitimidad se decide en el campo de batalla, y el campo de batalla ha hablado. Atahualpa toma una decisión que perseguirá al imperio para siempre. Mantiene a Huáscar vivo, pero prisionero. No puede matarlo inmediatamente porque sigue siendo su hermano. Pero tampoco puede liberarlo porque representaría una amenaza constante. Esta decisión de compasión se convertirá en su perdición. Mientras Atahualpa celebra su victoria, no sabe que Francisco Pizarro ya está marchando hacia el corazón del imperio. Los españoles han observado la guerra civil desde la distancia. Han visto cómo el imperio más poderoso de América se divide y debilita, y han decidido que es el momento perfecto para atacar. Francisco Pizarro y la oportunidad perfecta. Francisco Pizarro desembarca en Tumbes con apenas 168 hombres. Para cualquier observador debería ser un suicidio. Un puñado de extranjeros contra un imperio de 12 millones de personas. Soldados armados con espadas contra guerreros que conocen cada montaña y valle. Pero Pizarro tiene ventajas que los incas no anticipan. Primero, la guerra civil ha dividido al imperio. La mitad de la población apoya a Huáscar y ve a Atahualpa como usurpador. La otra mitad apoya a Atahualpa, pero desconfía de sus métodos brutales. Segundo, las enfermedades europeas han diezmado la población. 1 de cada 3 personas ha muerto de viruela en los últimos años. El sistema administrativo del imperio está colapsando. Tercero, los españoles traen armas y tácticas completamente desconocidas.
caballos que los incas confunden con criaturas míticas, armas de fuego que suenan como truenos, armor de acero que repele las armas incas tradicionales. Pero la ventaja más grande de Pizarro es su comprensión de la psicología del poder. Ha estudiado cómo Cortés conquistó México. Sabe que no necesita derrotar ejércitos enteros. Solo necesita capturar al líder y usar su autoridad divina contra su propio pueblo. Mientras avanza hacia el interior, Pizarro recibe información detallada sobre la guerra civil de espías nativos que esperan beneficiarse del cambio de poder. Aprende sobre la captura de Huáscar. Descubre que Atahualpa está en Cajamarca con una guardia ceremonial mínima. Comprende que el nuevo Inca se siente seguro porque acaba de ganar una guerra. Pizarro ve la oportunidad perfecta. La trampa de Cajamarca, noviembre de 1532. Atahualpa llega a Cajamarca para encontrarse con estos extraños visitantes que han pedido una audiencia. Está en el pico de su poder. Acaba de ganar una guerra civil devastadora. Se considera invencible. Su séquito es impresionante. 5.000 nobles en las mejores vestimentas. Literas doradas llevadas por cientos de portadores. El propio Atahualpa vestido con plumas de colores y oro puro. Pero aquí está el error fatal que cambia la historia. Atahualpa viene sin ejército. Solo trae guardias ceremoniales con armas decorativas. Cree que estos extranjeros son demasiado pocos para representar una amenaza. Los españoles han preparado cuidadosamente la trampa. Ocultan sus caballos y soldados en edificios alrededor de la plaza. Colocan cañones en posiciones estratégicas. Esperan a que toda la comitiva inca entre en el espacio cerrado. El encuentro inicial es tenso, pero diplomático. Un fraile español presenta la Biblia a Atahualpa. Le explica, a través de intérpretes, que debe convertirse al cristianismo y someterse al rey español. La respuesta de Atahualpa se vuelve legendaria. Examina la Biblia. No encuentra nada especial en ella y la arroja al suelo. Esa es la señal que los españoles estaban esperando. Pizarro grita: «¡Santiago y a ellos!». Lo que sigue es una masacre. Caballos cargan desde todas las direcciones. Cañones disparan contra multitudes aterrorizadas. Espadas españolas cortan a través de textiles de algodón y ornamentos de oro. En menos de 2 horas, 5.000 incas están muertos. 0 españoles han muerto. Y Atahualpa, el emperador más poderoso de América, está prisionero de un puñado de aventureros extranjeros. El imperio inca, debilitado por guerra civil y dividido por traiciones internas, ha caído sin una sola batalla real. Los últimos incas y la traición final. El rescate de oro y la muerte de Atahualpa. Diciembre de 1532. Julio de 1533. Atahualpa, prisionero en Cajamarca, se encuentra en una situación imposible. Los españoles le ofrecen un trato: libertad a cambio de oro. Específicamente, llenar una habitación de oro hasta donde pueda alcanzar con su brazo levantado. Es una cantidad imposible, más oro del que existe en toda Europa. Pero Atahualpa acepta porque cree que es su única oportunidad de supervivencia. Durante 8 meses, caravanas de oro llegan a Cajamarca desde todo el imperio. Templos son despojados de sus ornamentos sagrados. Palacios entregan sus tesoros. Familias nobles contribuyen con sus herencias ancestrales. El oro que llega a Cajamarca representa siglos de trabajo artesanal, estatuas de dioses incas fundidas en lingotes, jardines de oro macizo convertidos en monedas españolas.
la historia material de una civilización entera destruida para comprar la vida de un hombre. Pero mientras Atahualpa cumple su parte del trato, los españoles planean traicionarlo. Pizarro ha recibido información inquietante. Ejércitos incas se están movilizando para rescatar a su emperador. La presencia española en Cajamarca se está volviendo insostenible. Necesita una solución permanente al problema Atahualpa. En julio de 1533, después de que la habitación esté completamente llena de oro, Pizarro convoca un juicio. Atahualpa es acusado de idolatría, adorar dioses paganos, poligamia, tener múltiples esposas, fratricidio, ordenar la muerte de su hermano Huáscar, traición, supuestamente planear un ataque contra los españoles. Es un juicio farsesco. No hay evidencia real. No hay testigos imparciales. La sentencia está decidida antes de que comience. El 26 de julio de 1533, Atahualpa es ejecutado por garrote vil. Sus últimas palabras, según los cronistas: «Mis súbditos me vengarán. El sol, mi padre, no permitirá que esta injusticia quede sin castigo». Pero Atahualpa se equivoca. Sus súbditos no lo vengarán, porque muchos de ellos ya han cambiado de bando. Manco Inca y la resistencia imposible. Agosto de 1533. Con Atahualpa muerto y Huáscar ejecutado antes por orden de su propio hermano, el trono inca queda vacío. Los españoles necesitan un emperador títere para mantener la apariencia de legitimidad. Eligen a Manco Inca, medio hermano de Atahualpa y Huáscar. Manco tiene solo 18 años. Los españoles creen que será fácil de manipular. Se equivocan completamente. Durante 2 años, Manco simula cooperación mientras planea en secreto la resistencia más grande contra la dominación española. En 1536, Manco escapa de Cuzco y lanza una rebelión que casi expulsa a los españoles del Perú. Sus fuerzas cercan Cuzco durante meses. Atacan simultáneamente múltiples ciudades españolas. Por un momento parece que el imperio inca puede resurgir. Pero la rebelión de Manco revela la tragedia más profunda de la conquista. El imperio está demasiado dividido para unirse efectivamente contra el invasor externo. Muchos nobles incas se niegan a apoyar a Manco. Pueblos enteros eligen el lado español esperando ventajas. La guerra civil entre Atahualpa y Huáscar ha dejado heridas que no cicatrizan. Después de 2 años de lucha heroica, Manco se ve obligado a retirarse a la fortaleza montañosa de Vilcabamba. Desde allí, mantiene un estado inca independiente durante 20 años más. La traición final. Manco Inca gobierna desde Vilcabamba, el último territorio libre del Tahuantinsuyo. Es una sombra del gran imperio, pero sigue siendo un símbolo poderoso de resistencia. Entonces sucede la traición más devastadora de toda la historia inca. Un grupo de españoles renegados, fugitivos de las autoridades coloniales, llega a Vilcabamba pidiendo refugio. Manco, en un gesto de hospitalidad tradicional inca, los acepta en su corte. Durante meses, estos españoles viven como huéspedes honrados, participan en ceremonias reales, reciben comida y protección, ganan la confianza completa del último emperador inca. Y entonces, cuando Manco está completamente desprevenido, lo asesinan. Lo matan durante un juego de bolos, atravesándolo con dagas mientras está desarmado y relajado. La traición es tan shocking que incluso otros españoles la condenan. Los asesinos son posteriormente capturados y ejecutados por las propias autoridades coloniales. Pero el daño está hecho. Manco Inca
la última esperanza real de resistencia inca, ha sido destruido por la misma hospitalidad que caracterizaba a su cultura. Sus hijos continúan la resistencia desde Vilcabamba durante 28 años más, pero nunca pueden recuperar el momento perdido. En 1572, Túpac Amaru I, el último inca de Vilcabamba, es capturado y ejecutado públicamente en Cuzco. Con él muere oficialmente la dinastía inca. 500 años de gobierno imperial terminan con la cabeza de un joven de 24 años rodando por las piedras de la plaza principal de su capital ancestral. El legado de la sangre. Entonces, ¿qué podemos aprender de la tragedia de los incas? Primero, los imperios más poderosos pueden autodestruirse a través de divisiones internas antes de que cualquier enemigo externo los ataque. Segundo, la ambición personal puede ser más destructiva que cualquier fuerza externa cuando divide a las familias y comunidades. Tercero, a veces, la hospitalidad y la confianza tradicionales se convierten en vulnerabilidades fatales en tiempos de crisis. La caída del imperio inca no fue solo una conquista, fue una tragedia de proporciones shakespearianas. Hermanos que se mataron por un trono mientras su imperio se desmoronaba. Nobles que traicionaron a su propia gente por privilegios temporales. Una civilización que se fracturó desde dentro antes de ser aplastada desde fuera. El Tahuantinsuyo no cayó solo por la espada extranjera, cayó por la división, la ambición y la traición entre su propia sangre. En un mundo donde las divisiones políticas siguen fracturando naciones, donde familias se destrozan por herencias y poder, donde líderes priorizan ambiciones personales sobre el bien común, la historia de los incas sigue siendo relevante. Su tragedia nos recuerda que la unidad es la fuerza más poderosa de cualquier sociedad y que la división interna es el arma más efectiva de cualquier enemigo. Hoy, Machu Picchu es un sitio turístico. Cuzco es una ciudad colonial. Los descendientes de los incas luchan por preservar su idioma y tradiciones. Pero el legado más importante del imperio inca no está en sus ruinas. Está en la lección eterna que nos dejaron. A veces el mayor enemigo está dentro. Y cuando una familia, una comunidad o una nación se divide contra sí misma, se vuelve vulnerable a cualquier fuerza externa que quiera destruirla. Esto fue Relatos del Poder. Si la historia de los incas te impactó, dale like a este video y déjame saber en los comentarios. ¿Crees que la historia habría sido diferente si los hermanos incas hubieran permanecido unidos? Suscríbete para descubrir más imperios ocultos y los secretos que los destruyeron desde dentro. Y recuerda, la traición más peligrosa siempre viene de quienes más confiamos. Hasta la próxima. Mantén a tu familia unida, porque divididos todos caemos.